Bienvenidos a la cuarta clase de este curso, de este primer módulo de estructura de mercado avanzada. El día de hoy veremos un nuevo rango operativo, un nuevo rango de operación para que usted pueda saber cómo, en este caso, establecer sus entradas dentro del mismo por medio de esquemas de liquidez interna. Vemos que aquí, cuando el precio muchas veces acumula, viene en una tendencia bajista o alcista, con un movimiento totalmente lentos, ¿verdad? Son movimientos que se demoran mucho tiempo en desarrollarse, pues es mejor evitar esos movimientos, esperar que la captura se realice de todos esos máximos o mínimos y posterior a eso sí poder estar operando nosotros. En este primer impulso que vemos situado en la parte de acá, vemos como el precio ha dejado mucho desequilibrio, es decir, todo aquí al momento de que sube, no hay ningún retroceso. Entonces, todos esos puntos tienen que ser balanceados nuevamente porque aquí han tomado el control los compradores por completo. Siempre debemos estar revisando, ¿verdad?, las cotizaciones pasadas para ver la llegada de los precios a esos máximos o mínimos históricos. Las estructuras mayores nos van a brindar este tipo de información y vamos a estar mucho más tranquilos, mucho más seguros de lo que queremos buscar al futuro. ¿Sí? Entonces, marcamos la zona por mitigar en ventas y la zona por mitigar en compras, nada más. Ya debemos aprender este esquema. Si nosotros queremos operar dentro de ellos, tenemos que observar primero las condiciones y reglas que hemos venido repasando, porque lo que vemos aquí es el esquema, ¿verdad? En compras que veíamos en la segunda esquemática. Vemos que aquí el precio nos realiza un BOS y regresa a mitigar y continúa con su trayectoria. Pero ahora este movimiento de aquí es un movimiento interno. ¿Cómo nosotros saber si esto es un movimiento interno o externo? Debemos de subir temporalidades y ver las estructuras mayores. ¿Sí? Entonces, si aquí queremos nosotros también buscar este tipo de esquemática en estructuras más bajas, en estructuras tipo scalping, también se puede dar. Sin embargo, lo que debemos de estar analizando es que todo esto que veamos, ¿verdad? Todo esto es lo que se va a formar en una estructura de 1 hora, en una estructura de 30 minutos, si es que usted va a hacer scalping. Entonces, si usted quiere operar las estructuras internas, esto es lo que debe de esperar. Movimientos de rompimiento, ¿verdad? Con mucho más volumen, con mucha más fuerza y fijar las zonas de interés cada vez que existan esos rompimientos, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos operar en compras sabiendo que uno de los objetivos es que el precio regrese otra vez, capture toda la liquidez y regrese a mitigar en este punto. Podríamos nosotros ingresar en ventas si es que existe un fallo estructural y las condiciones que ya hemos revisado en los esquemas anteriores. Entonces el precio iría a buscar sí o sí el mínimo estructural. Ahora, aquí existe una nueva condición, una nueva herramienta o tema práctico que nosotros nos va a ayudar a poder también deducir nuestras entradas de mejor forma y es el concepto de la divergencia. Este concepto lo vamos a ampliar, lo vamos a ver bien detalladamente en la clase que conlleva este nombre, ¿verdad? Entonces, la divergencia simplemente es que los precios quedan por arriba o por debajo de esos puntos de mayor relevancia cuando sacan o capturan liquidez, capturan y existe manipulación. Entonces acá vemos que el precio sí o sí fue a buscar el origen de acá. Y este punto que fue creado, ¿verdad? Es un punto y de inducement, fue creado aquí. El precio, pues, como aquí no realizó rompimiento de estructura, este último bajo de aquí, aunque parezca que está bien lejos, es un bajo débil, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque no genera a largo plazo un rompimiento de la estructura nueva. Porque si este de aquí es la mitigación de este impulso, esto debió haber hecho un rompimiento de estructura, es decir, un alto más alto en esa temporalidad. Deben de existir dos cierres de vela con cuerpo en la temporalidad que estamos viendo el rompimiento, ¿ya? Entonces la entrada en compra bajo confirmación o bajo operación pendiente sería el inicio, el extremo de todo este impulso en la parte de acá. Miren cómo primero va
el precio va a mitigar acá para luego ir a buscar acá estas cotizaciones, ¿sí? Entonces, después de eso entraríamos en compra a favor de la misma estructura que viene con el precio en el pasado. Vamos a revisarlo y para esta ocasión lo vamos a realizar en otro par de divisas. Lo vamos a realizar en el GBP-NZD en una temporalidad diaria para que ustedes vean que también con las temporalidades externas, las temporalidades mayores, podemos nosotros tener o fijar las zonas de mayor relevancia. Y aquí existe algo parecido a lo que estamos visualizando el día de hoy, ¿verdad? Es que todos estos mínimos, al fin y al cabo, después de todo este tiempo, si nosotros nos vamos aquí a este mínimo fue en diciembre del 2018 y cómo el precio después de esta trayectoria va y simplemente llega hasta esos niveles que fueron en años históricos. Cómo la reacción que captura la liquidez es tan fuerte que aquí hace subir los precios muy rápidamente y llegar a dónde? A otro extremo que genera también rompimiento. Ya lo vamos a ir revisando poco a poco. Acá, en primer lugar, tenemos los varios rompimientos alcistas que se van generando. No hay necesidad de estar marcando todos estos puntos, a no ser que usted quiera hacer un trading de manera mucho más precisa, que es el que vamos a desarrollar al finalizar este curso. El día de hoy estamos revisando las zonas de mayor relevancia posible a través de la estructura de mercado, a leer la estructura, a interpretarla de mejor forma para nuestro beneficio. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque aquí simplemente esto es un ciclo, ¿verdad? Que lleva este movimiento así. Entonces, eso es lo que estamos visualizando en una temporalidad mucho más grande. Pero aquí estamos en diario. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a revisar cuáles son esos rompimientos de estructuras. Listo. Cada uno de estos puntos generan un rompimiento. Ahora, lo que les había indicado acá. Cuando nosotros veamos esto, que es la liquidez, ¿verdad? Todos estos movimientos de acumulación son liquidez, es mejor no operarlos. Simplemente esperar que capture el movimiento, todo ese desplazamiento que vaya haciendo ahí. Posterior a eso, lo que debemos de esperar simplemente es el rompimiento de estructuras nuevos si es que queremos posicionarnos en venta. Si este de acá es el fin del ciclo y este de acá es el origen del ciclo, el precio va a ir a buscar esos niveles tarde o temprano. Tarde o temprano el precio va a ir a regresar a buscar todos esos puntos para poder ser mitigados. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿verdad? Nos deja máximos y este máximo de aquí se convierte en un bajo o ve un alto fuerte que genera rompimientos de estructura. Miren acá. Luego de eso me genera y me da para poder vender. ¿Qué tenemos aquí? Que este alto, esta zona, ¿verdad? Toda esta zona, este punto que está aquí, genera un rompimiento de estructura. Por ende, se hace un alto fuerte para poder vender a la llegada de ese precio. Es verdad que hay que esperar y bajar temporalidades para ver qué exactamente fue lo que sucedió en este punto donde yo pudiera haber estado vendiendo. Podemos revisarlo en este instante. La estructura interna, las estructuras menores en una hora, si nosotros nos damos cuenta, van cambiando su trayectoria. En primer lugar, vemos que aquí existe un voz alcista, rompimiento de estructura. Luego de eso existe este bajo, ¿verdad? Y este bajo de aquí no me genera un nuevo alto. Ok, primera alerta. Entonces aquí tenemos un cambio de carácter tipo bajista. Luego de eso, de ahí me genera un nuevo alto, pero este alto es más es para sacar liquidez. Este alto que está aquí no me genera un nuevo bajo. ¿De acuerdo? Seguimos dentro de una acumulación en toda esta estructura. ¿Por qué? Porque no existen nuevos altos de la estructura, si se dan cuenta. Aquí nosotros podríamos poner, si queremos interpretarlo como un boss, ¿cuál es el inicio de todo ese rompimiento? Son estos puntos. Y aquí, en primer lugar, sí me está sirviendo, pero acá estoy ya en el extremo de toda esta trayectoria. Miren, acá hay que tener mucho cuidado porque si aquí vemos que el precio ha llegado a una zona del pasado de relevancia, el precio va a acumular muchas veces y hay que esperar los movimientos de
cambio de carácter, de cambio de estructura para poderlos operar. Podemos operar en compra en este punto, pero no va a ser infinito porque ya estamos en el final de ese ciclo de mercado. ¿Qué debemos de esperar ahora? Debemos de esperar los demás movimientos de confirmación de rompimientos de estructuras, ¿verdad? Un cambio de carácter o si no aquí un voz bajista. Tenemos este nuevo mínimo que está acá, que también si es roto sería mucho más probable, mucho más relevante de que el precio pues nosotros podríamos estarlo esperando en el retorno. Ahora, ¿qué sucede aquí? Miren cómo el precio va luego de este movimiento, va y mitiga esta zona de relevancia, ¿verdad? Esa de ahí es una zona de entrada ¿en qué? Entrada en ventas. Entrada en ventas porque los rompimientos están para el lado de las ventas. El movimiento es bajista. Ahora, si tenemos aquí este movimiento y queremos fijar nuestro take profit, va a ser siempre ¿hasta dónde? Hasta los niveles de mitigación. Cada uno de los niveles que genera rompimiento van a ser los puntos de llegadas en el futuro para que el precio pueda cumplir su ciclo de mercado. Y si nosotros estamos visualizando ahí, posterior a eso, el precio pues puede revertir su estructura. Si hace un fallo estructural aquí, me genera un nuevo rompimiento acá, ok, ya la tendencia hay que tenerle mucho cuidado porque es muy probable que no vaya a seguir su curso mínimo hasta que logre retroceder al 50% de todo esto que vemos aquí. Mínimo hasta estas zonas debería retroceder para que esa tendencia siga fluyendo de manera eficiente. Cómo la entrada estuvo en este punto y eso es lo que vamos a aprender en las próximas clases del canal. Vamos a ir complementando cada uno de los puntos que a usted le va a servir a poder llegar a la rentabilidad. Miren cómo el precio desde acá pudo completar todo su ciclo. Entonces, a veces nosotros nos equivocamos y comenzamos a poner compras, compras, compras en cada uno de estos puntos. Sin embargo, cada uno de esos niveles debe tener la condición necesaria de haber roto estructuras mayores, de haber roto más estructuras en el transcurso de ese movimiento. Sí, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Esta es la cuarta clase de este curso intensivo. Falta un esquema más de bonus que yo les traigo para que ustedes puedan sí o sí complementar, donde vamos a realizar una revisión un poquito más amplia para que veamos estos movimientos de Boss, Shock y podamos entender sí o sí en esa clase definitivamente para que podamos pasar al siguiente módulo. Muchísimas gracias por su atención y éxitos.